Bueno, vamos a comenzar la tarea en la tarde de hoy y vamos a hacer la oración. Vamos a disponer en este momento nuestros pensamientos, nuestro corazón hacia nuestro querido y amado Maestro Jesús, que nos extiende su corazón, sus manos generosas y nos acobija en sus vibraciones de paz, de equilibrio y de armonía. Gracias, Maestro Jesús, por ser la esencia en nuestras vidas, por ser ese verdadero sendero de luz para nuestro progreso espiritual. Agradecemos a ti, oh Padre Santo, también por darnos a nuestro amado Jesús como ese gran modelo y guía de la humanidad. Te queremos, oh Padre Santo, colocar a nuestra querida patria colombiana para que la irradies de tus bendiciones de paz, de mucho amor, de equilibrio, especialmente en aquellos lugares donde se está viendo la hambruna, el desalojo y situaciones delicadas, Señor, para que allí lleguen seres de buen corazón para que puedan dar consuelo a cada uno de estos hermanos. Oramos también por aquellos seres que se encuentran postrados en una cama, donde nadie les visita, donde nadie les da una palabra de aliciente. Oramos especialmente por aquellos seres que son abandonados en los hospitales, para que allí tanto los médicos físicos y los médicos espirituales puedan darles el aliciente que ellos necesitan. Por aquellos hermanos que están en las cárceles, culpables o inocentes, para que también nuestros pensamientos lleguen hacia ellos como un faro de consuelo. Por nuestros hermanos habitantes de la calle, oramos de todo corazón para que también los espíritus encargados de ayudarlos, de encaminarlos, lleguen sobre cada uno de estos hermanos a darles las directrices del consuelo y sobre todo de la conciencia de salir de estos lugares. Señor Jesús, colocamos en la tarde de hoy a todos los seres que necesitan de una oración, de una plegaria. Y queremos colocar a nuestras compañeras María Elena Sarmiento, nuestra querida Diana Rodríguez y a nuestra querida María del Carmen, que están pasando situaciones de prueba muy difíciles, para que también sean acobijadas por el pensamiento hermoso y divino de nuestro querido Maestro Jesús. Señor, colocamos en la tarde de hoy esta reunión para que tú también ilumines a nuestro querido Anderson en las vibraciones de sabiduría y de mucho entendimiento. Colocamos y dejamos abierta la tarea en la tarde de hoy y que así sea. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestro querido Omar con el Evangelio. Ya, un momento, por favor. Ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. A continuación, me corresponde la explicación del Evangelio. En esta ocasión es hablamos del capítulo quinto. Bienaventurados los afligidos, el suicidio, la locura. Y esto trata de los ítems número 14, 15, 16 y 17. Entonces, en el número 14 nos dice: la calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que en la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene el coraje para soportar. Por consiguiente, si por la manera como el espiritismo le hace considerar las cosas de este mundo, el hombre toma con indiferencia y aún con alegría, los reveses y los desengaños que en otras circunstancias lo habrían llevado a la desesperación
es evidente que esa fuerza que lo coloca por encima de los acontecimientos preserva su razón de las conmociones que, a no ser por dicha fuerza, lo habrían perturbado. Entonces, ese ítem nos dice que ante tantas vicisitudes y ante tantas circunstancias, las personas tratan de entrar en desesperación e inclusive ser conducidos a la locura y al mismo suicidio. Porque muchas veces no se saben dominar, no, se precipitan y toman decisiones desacertadas, muy a la ligera. Pero pues si se tuviera en cuenta las enseñanzas del espiritismo, que viene a reforzarle y a decirle a la persona que ante esas circunstancias tiene muchas cosas, mucho llamado a preservar la calma y a saber entender las cosas, pues las personas actuarían de una forma totalmente diferente. En el ítem número 15 nos dice, lo mismo ocurre con el suicidio. Si exceptuamos los suicidios que tienen lugar en estado de embriaguez o de locura, a los que se pueden denominar inconscientes, es evidente que cualquiera que sean los motivos particulares alegados, la causa del suicidio siempre es el descontento. Ahora bien, aquel que está convencido de que solo es desdichado por un día y que los días siguientes serán mejores, fácilmente se armará de paciencia. Solo se desespera en casos de que no vea el término de sus padecimientos. Pero ¿qué es la vida humana con respecto a la eternidad, sino mucho menos que un día? Con todo, el que no cree en la eternidad, el que considera que todo en él concluye con la vida y que además es agobiado por la tristeza y el infortunio, solo en la muerte ve la solución para sus desventuras. Como no espera nada, encuentra muy natural e incluso muy lógico abreviar sus miserias mediante el suicidio. Entonces, al igual que en el numeral anterior, pues si en unos casos se conduce a la locura, imagínense que hay personas que ante el desespero de las vicisitudes, los infortunios, los tropiezos de la vida, del día a día, se precipitan y piensan que eso es algo irremediable, piensan que todo se abrevia, que los problemas se abrevian si se inducen al suicidio, si se quitan la vida. Entonces imaginemos la cantidad de personas que entran en ese desespero y no ven en la vida un futuro. Piensan que porque tuvieron un revés o tuvieron una inconveniente es que siempre va a ser así, cuando no entienden muchas veces que hay ocasiones, días, oportunidades, periodos en los que le puede estar yendo, como se dice, a la persona bien, pero también puede tener otros momentos en que no son tan bondadosos. Pero aún así, si la persona tiene la esperanza y ve que las cosas tienen una salida y actúa con positivismo, pues obviamente evitará caer en el suicidio y evitará pensar también de que solamente al conducirse al suicidio o a quitarse la vida va a solucionar sus problemas, cuando pues como sabemos es lo contrario. En el numeral 16 nos dice que la incredulidad y la simple duda acerca del porvenir, en una palabra, las ideas materialistas, son las más grandes instigadoras del suicidio, pues engendran la cobardía moral. Cuando vemos a algunos hombres de ciencia que, apoyados en la autoridad de su saber, se esfuerzan en demostrar a quienes los escuchan o leen que el hombre nada tiene que esperar después de la muerte. No están tratando de convencerlos de que si son desdichados, lo mejor que pueden hacer es matarse.
¿Qué podrían decirles para desviarlos de esas consecuencias? ¿Qué compensación pueden ofrecerles? ¿Qué esperanza pueden darles? Ninguna, sino la nada. De ahí es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella cuanto antes y no más tarde, y de ese modo sufrir durante menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es por consiguiente el veneno que inocula la idea del suicidio en una gran cantidad de personas, y aquellos que se convierten en sus apóstoles asumen una tremenda responsabilidad. Dado que con el espiritismo no queda lugar para la duda, el concepto acerca de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en muy diferentes condiciones. De ahí la paciencia y la resignación que lo desvían naturalmente de la idea del suicidio. De ahí, en una palabra, el valor moral. Bueno, pues este ítem nos está diciendo claramente que las personas, la sociedad está constantemente siendo asediada por las ideas materialistas y las ideas del nadaísmo. Aquí nos habla de científicos que inducen a las personas con sus escritos, con sus postulados, pero pues no solamente son científicos, sino también muchas veces los grandes filósofos. Eh, el, el pensar que todo en esta vida es materialismo, que el ser humano simplemente es un puñado de carne y de huesos, y que no tiene nada de espiritual, pues lo conducen simplemente a mantenerse dentro de la materialidad y a pensar de que solamente es lo que ve acá, lo que siente acá, lo que existe, no teniendo en cuenta que la vida continúa después de que se llega a lo que conocemos como muerte. Entonces estas personas pues inducen a otro poco de seres en el desespero, en considerar que con ello van a solucionar sus problemas. Estamos hablando aquí del materialismo y también del nadaísmo, es decir, querer que en la nada, que después de la muerte no hay nada, que solamente es lo que nosotros acá percibimos, y con eso induciendo a gran cantidad de suicidios. Si tenemos en cuenta que este libro del Evangelio según el Espiritismo, en la lectura que estamos tratando, fue escrito hace más de 150 años, cuando todavía pues había menos índices de suicidio del que se ve ahora. Imaginemos los índices tan altos que alcanzamos en la actualidad, inclusive de jóvenes, inclusive hasta de niños. La tasa de suicidios cada día crece más debido a que nos hemos acostumbrado, estamos acostumbrados a tener las cosas fáciles, y cuando se presenta alguna cosa que no sale tan bien, entonces la solución, las personas piensan que es quitarse la vida. Si tiene problemas económicos, problemas de amor, infinidad de obstáculos, piensan que quitándose la vida van a abreviar los problemas. En el numeral 17 nos dice también que el espiritismo produce además en ese aspecto otro resultado también positivo y tal vez más concluyente. Nos presenta a los propios suicidas que acuden a explicarnos la desdichada situación en que se encuentran, lo cual demuestra que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre abreviar su vida. Entre los suicidas encontramos aquellos cuyos padecimientos, aunque sean transitorios y no eternos, no dejan de ser menos terribles. La naturaleza de esos padecimientos invita a reflexionar a todo aquel
que esté tentado de partir de aquí antes de que Dios lo disponga. El espírita tiene pues varios motivos para contraponer a la idea del suicidio, la certeza de una vida futura en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que si abrevia su vida, obtendrá un resultado eternamente opuesto al que esperaba, que se libera de un mal para caer en otro peor aún, más prolongado y más terrible, que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. Entonces, este numeral nos está diciendo que quitarse la vida, que suicidarse, va en contra de la ley de Dios. Está contraviniendo, está siendo y yendo en contravía de las leyes divinas. Pues también nos explica ahí que el conlleva grandes consecuencias a quien tome tal determinación. Y también como lo hemos estudiado en otras ocasiones, digamos en el libro El cielo y el infierno según el espiritismo, pues vemos allí tantos seres desdichados que han tomado el camino equivocado y hacen su relato de los padecimientos que deben soportar después de haber tomado tan catastrófica decisión, que sus males no se terminan ahí, que van al otro mundo, al mundo espiritual, pero con una carga tremenda que cargar. También igual también lo podemos ver en otros libros, como Memorias de un suicida, donde también el espíritu relata los padecimientos que ve allí al verse en unos valles de desolación, de tristeza, que le invitan solamente a reflexionar de la falla tan grande, de la determinación tan errada que tomó. Entonces, pues esto nos sirve también nuevamente para citar el materialismo en que nos hemos sumido. Cada día, ante tantas circunstancias, la gente ve solamente como un medio de salir de los problemas el quitarse la vida. Bastantes índices de suicidios, una tasa muy alta. Las estadísticas nunca están decreciendo, al contrario, van en crecimiento. Entonces, pues, nos dice aquí también que el espiritismo, pues así como el materialismo y el nadaísmo inducen al suicidio, el espiritismo tiene también un gran valor allí que rescatar, que es inducir a las personas o darles a entender de que la vida y los padecimientos no terminan allí. Entonces, ante esto, pues el espiritismo tiene allí un gran valor y tiene también obviamente un grano de arena bastante grande allí aportando, tratando de sostener a las personas a que no caigan en este flagelo. Bueno, nos dice también que la consecuencia de todo esto es que el suicidio solo le reserva decepciones, razón por la cual es contrario a sus propósitos, a sus propios intereses. Por eso el número de suicidios que ha evitado el espiritismo es considerable y de ello podemos inferir que cuando todos los hombres sean espíritas ya no habrá suicidios conscientes. Por lo tanto, si comparamos los resultados de la doctrina materialista con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio verificamos que la lógica de aquella conduce a él, mientras que la lógica de esta lo impide. Eso es lo que la experiencia confirma.
Bueno, aquí nos está nuevamente relatando lo que yo les había dicho ya. El espiritismo es un gran baluarte que va en contra de las altas tasas de suicidio. Bueno, les agradezco a todos por la atención prestada, muy amables. Bueno, agradecemos a Omita por el evangelio que nos regaló en la tarde de hoy. Bien, la conferencia que corresponde para el día de hoy son los espíritus pueden curarnos el alma y el cuerpo. La va a dar nuestro compañero y querido Anderson Galindo, que es médico general, es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialidades en medicina familiar y médico quirúrgico. Es director de la Regional Bogotá y Cundinamarca SINAT hace 25 años. Rescatista internacional, es miembro del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y actualmente es nuestro vicepresidente de la AME Colombia. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Anderson. Ah, sí, él va a hacer la conferencia presencial. Tú sabes manejar esa partecita ahí porque yo no. Muy buenas tardes para todos. Pido excusas por las dinámicas del transporte en esta hermosa ciudad, pero bueno, estamos ya aquí reunidos. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre este tema, si los espíritus pueden curarnos el alma y el cuerpo. En respuesta general, resumiendo esta pregunta, claramente la respuesta es sí. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión para comprender cómo la espiritualidad está íntimamente vinculada con nuestra salud de manera permanente y constante. Esta charla, esta ponencia, la hablo como espírita, la hablo como paciente, la hablo como estudiante y la hablo como médico. Las conclusiones que vamos a dialogar en este entorno, pues me ha permitido comprender desde diferentes experiencias de la vida esta respuesta y esta intervención del plano espiritual frente a nuestra relación con la salud. En el libro de los espíritus, en la cuestión 459, se le pregunta al mundo espiritual: ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Y el mundo espiritual responde: en ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues ellos a menudo son quienes os dirigen. Aquí empezamos a darnos cuenta la relación íntima y permanente que tenemos. Con el solo pensamiento ya estamos vinculados con esta realidad espiritual, no solo de manera general, sino de manera específica con cada uno de estos seres desencarnados, con estos guías espirituales, espíritus familiares, con los cuales estamos influenciados permanentemente por nuestra sintonía. En el libro de los médiums también se interroga a la espiritualidad sobre la salud. Y en la cuestión 24 se le interroga al mundo espiritual: ¿los espíritus pueden dar consejos sobre la salud? Y el mundo espiritual responde: la salud es una condición necesaria para el trabajo que debe uno hacer en la tierra. Por esto se ocupan de la salud con gusto. Pero como entre ellos hay ignorantes y hay sabios, tanto para esto como para los demás no conviene dirigirse al primero que llega. No por el hecho de estar en el plano espiritual o de recibir comunicaciones del plano espiritual, automáticamente la respuesta en salud va a ser positiva o va a ser acertada. Tenemos que estar muy pendientes de cuál es esta relación con la que nos enlazamos con la espiritualidad frente a los temas de salud. Pero también nos dejan esa puerta abierta de que efectivamente nuestros amigos espirituales están con agrado apoyándonos en el tema de la salud.
No es un tema prohibido, no es un tema que no se le pueda pedir ese auxilio al mundo espiritual frente a la salud de nosotros, sino por el contrario, también se ocupan con gusto, dado que es una condición humana, hace parte de estas leyes universales de la vida y pues efectivamente se vinculan para lograr este objetivo de ocuparse de la salud con gusto. En la revista Espírita del periódico de estudios de Allan Kardec, que se hizo en la publicación de 1866, fue el año 9 de publicación, en el número 3 se revela en esta revista, se publica: los espíritus no vienen a traernos esa ciencia completamente lista. Nos dan indicaciones, nos proporcionan el material, pero nos corresponde a nosotros estudiar ese material, observarlo, analizarlo, coordinarlo y ponerlo en práctica. No son fórmulas mágicas, no es el medicamento mágico que simplemente se entrega para que la salud ya automáticamente sane, sino que nos empiezan a dar unas herramientas, nos dan esas indicaciones o esas orientaciones para que el desarrollo también sea por parte nuestra. No es simplemente, tenemos toda una gama de estímulos del mundo espiritual frente a los temas de salud, pero las solas inclinaciones por tener hábitos saludables, por acercarnos a la persona adecuada, ya es una influencia del mundo espiritual para que nos orienten hacia esas condiciones aceptables de salud. El espiritismo nos muestra esa realidad de que un pensamiento, una inclinación, una conversación, nada es por casualidad, todo es causalidad. Los tiempos, los momentos nos inclinarán para que nosotros desarrollemos este tipo de prácticas y podamos pues lograr el objetivo. El espíritu de Joana de Angelis, a través de la mediunidad de Ivaldo Pereira Franco, en la obra de Momentos de Salud, nos dice: la preservación de la salud demanda cuidados preventivos constantes y terapéuticos permanentes. Aquí nos empieza a reflejar cómo la espiritualidad interviene en todo nuestro momento de salud, no solo en el momento de la enfermedad. La invitación y la preocupación de la salud de los espíritus es desde la parte preventiva. Desde ahí debemos comprender cómo esas pequeñas acciones de prevención ya son intervenciones espirituales donde efectivamente nuestra salud se empieza a deteriorar o no se empieza a deteriorar. Hasta incluso esos niveles terapéuticos permanentes. Ya si hay que hacer alguna intervención, ya si necesitamos algún tipo de auxilio adicional, pues la espiritualidad estará en todo el sistema y en todo el conjunto del concepto de salud y enfermedad. En la revista Espírita, nuevamente en el año 7, en la publicación número 11 de 1864, en los estudios de Kardec se aborda lo siguiente: la acción del elemento espiritual como potencia y ley de la naturaleza le abre pues nuevos horizontes a la ciencia, al darle la clave de una multitud de problemas incomprendidos. Como lo muestra la espiritualidad y como desde su codificador se establece, no se vienen a hablar aquí de milagros o de romper las leyes de la naturaleza o de simplemente romper acciones, sino que hay unos horizontes y unas herramientas que se revela de la espiritualidad para comprender lo incomprendido. Lo que en ocasiones llamamos curaciones mágicas, que se fue la enfermedad, se curó. Realmente hay un proceso que la espiritualidad enseña. No es algo mágico, no se rompen ninguna leyes naturales, sino son otras leyes universales las que rigen esta dinámica y podemos comprender ese tipo de eventos, de curaciones, porque dos personas que tienen la misma pastilla, la misma enfermedad, a uno le funciona y a otro no le funciona. Si es el mismo cuerpo, la misma enfermedad y el mismo medicamento, porque hay otras leyes que gobiernan esa naturaleza y debemos comprenderlas para entender por qué en uno sí funciona y en otro no. No quiere decir que el medicamento sea malo, que esté mal diagnosticado, sino que no estamos contemplando otros escenarios frente a los problemas que pues se nos presentan. En la Génesis, en el capítulo 13,
se habla de ese concepto de milagros. Kardec arranca diciendo que la etimología de la palabra milagros viene del latín mirari, que significa admirar, donde la definición en el contexto literal al hablar de milagros estaríamos diciendo que es algo admirable, cosa extraordinaria y sorprendente. En este contexto, todo lo que está a nuestro alrededor bajo la definición de milagros realmente es un milagro. No por el hecho de que algo tenga explicación quiere decir que deja de ser milagro. Si nos vamos a esta definición de que el milagro es lo admirable, una cosa extraordinaria o sorprendente, absolutamente nuestro diario vivir es un milagro. Todo el escenario, todas las oportunidades extraordinarias, cómo funciona nuestro corazón, cómo funcionan nuestros pulmones, cómo funciona nuestra vista, todo eso es un milagro bajo esta acepción. Claramente, la academia, nos dice Kardec, e incluso la definición de la Real Academia Española, nos sigue diciendo que milagro es el acto del poder divino contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. El concepto un poco burdo o lo que comúnmente se conoce por milagro es eso, romper las leyes de la naturaleza, y ahí consideraríamos algo como milagroso. Pero el espiritismo pues nos viene a aclarar que efectivamente eso no es que se tengan que romper leyes conocidas, sino que debemos explorar son esas otras leyes. Nos dice Kardec, el espiritismo ha venido por su parte a hacer lo que cada ciencia hizo en su advenimiento, revelar nuevas leyes y explicar, por consiguiente, los fenómenos que competen a esas leyes. Nuevamente, entender que la intervención de los espíritus hay un mecanismo, hay unas funciones para gozar de nuestra salud o asimismo deteriorar nuestra salud. Nos da esas herramientas de autoevaluación, de observación para comprender y entender qué espíritu está a nuestro lado, qué energías estamos atrayendo, de qué estamos alimentando nuestro cuerpo, tanto física, energética o espiritualmente en cada uno de los escenarios. Esas leyes es lo que ha venido a traer el espiritismo, no cosas mágicas, no milagros de romper las leyes de la naturaleza, de la ciencia, de la física, sino por el contrario a mostrarnos un poco más con claridad esas herramientas. En el libro de los mediums, en el capítulo 8, en las cuestiones 129 y 130 nos dice: el espíritu actúa sobre la materia. Extrae de la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar cuerpos que existen en la Tierra. Puede, mediante su voluntad, operar sobre la materia elemental una transformación íntima que le confiere determinadas propiedades. Aquí nos empieza a mostrar de que ese material universal, a través de la manipulación por la conciencia y por la voluntad espiritual, se puede materializar. Entonces empezamos a entender que hay una materia cósmica universal, una materia prima de la cual podemos generar cuerpos, generar efectos en este plano físico y que se hacen mediante voluntad. De esta manera se pueden generar que eso que aparentemente no vemos se condense y genere un efecto en nuestro cuerpo. Una de las intervenciones que nos muestra la espiritualidad y de las que hemos tenido la posibilidad de compartir es desde el agua fluidificada o incluso en componentes como el alcohol. Aquí en algunos de los registros que tenemos, aquí tenemos 3 frascos con alcohol etílico clásico, donde para 3 pacientes diferentes al mismo tiempo, en el mismo escenario, bajo las mismas condiciones térmicas y demás, la intervención espiritual generó cambios estructurales y cambios tanto moleculares como externos, de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
Aquí en esta fotografía donde vemos los 3 contenidos de 3 tonos diferentes, sin requerimiento de una intervención estructural, sino exclusivamente la intervención espiritual, genera esas combinaciones o esos cambios estructurales que permiten, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, pues empezar a entender y a aplicar este tipo de condiciones de salud. Nos dice que el espiritismo nos prueba el elemento espiritual, que es considerado hasta hoy, o como se consideraba en esa época, como la antítesis del elemento material. Sin embargo, con este último hay una conexión íntima, la cual resulta una multitud de fenómenos inobservados o incomprendidos. Nuevamente entendemos cómo estos dos planos se vinculan con unos efectos pues tangibles, materiales, y como es el caso, y aquí simplemente con un registro muy superficial de todo lo que puede hacer el plano espiritual en el campo físico, pues notamos cómo pues hay escenarios y hay modificaciones estructurales, en este caso de un componente alcohólico, a unas características medicinales dependiendo a los requerimientos de cada uno de los pacientes. No podríamos dejar de pasar de la intervención del mundo espiritual a través de la mediumnidad de cura. Dentro de estas intervenciones en nuestra salud, los espíritus se pueden servir o no de un intermediario para generar ese tipo de efectos de fluidos con la intervención en salud. Asimismo, la persona puede generar unas herramientas magnéticas e influenciar al paciente, a la persona, irradiarlo de buena energía. Va a haber un fluido espiritual donde con o sin la intervención de un médium o de una persona, de un pasista o de un compañero puede generar también el fluido, o como la terapia de pases que enseña el espiritismo, es una combinación de estos dos fluidos que va a tener un componente en términos de salud supremamente grandes. Dentro de las plataformas de investigación de la espiritualidad no espíritas, sino netamente de la ciencia médica, ya se ha investigado la efectividad de este tipo de terapias con unas publicaciones de unos artículos que efectivamente nos muestran la efectividad y los cambios estructurales a diferencia de otro tipo de intervenciones. En el libro de los medios se interroga la espiritualidad si existe en este tipo de terapias donde influye el medium una acción magnética o solo la influencia de los espíritus. Cuando intervenimos en temas de salud a través del medium de cura, ¿cuál de las dos acciones es la que se presenta? ¿El espíritu o solo la acción magnética? Y la espiritualidad nos responde que ambas cosas. Esas personas son verdaderos mediums, pues actúan bajo la influencia de los espíritus. En esa mediumnidad, la intervención de salud se ve beneficiada por la acción magnética del que está generando la terapia y la recepción de la energía o del fluido que esté generando el espíritu. Esto está en el capítulo 14, en los ítems 7 y 177 del libro de los medios. En este mismo capítulo nos hablan sobre esas herramientas para lograr esa conexión y nos dicen que cuando se recurre a la plegaria y a la oración ya se está haciendo una verdadera evocación. Aquí nos están dando esas herramientas para comprender finalmente cómo hacemos para recibir, para conectarnos con el mundo espiritual de una manera fácil, sin mucho protocolo, y nos dicen, la oración y la plegaria ya genera conexión. Ya ahí estamos vinculándonos con nuestros guías espirituales, con nuestros seres, con nuestros espíritus amigos o simplemente con los que estemos sintonizados por afinidad. Nuestros pensamientos atraerán los espíritus de acuerdo a ese patrón de lo que estemos irradiando. Si hacemos plegaria y oración, ya hay una evocación, hay un acompañamiento del plano espiritual donde efectivamente van a haber unas respuestas y unos efectos en nosotros. Les traigo uno de los casos clínicos que tuve la oportunidad de hacerle seguimiento por la intervención netamente espiritual. Una paciente, Yolanda, 59 años, donde se le hizo una ecografía del cuello por una cantidad de síntomas que había presentado esta paciente.
En el examen había salido que en la glándula de la tiroides que queda ubicada en el cuello se encontraba un nódulo sólido. Ese nódulo tenía unas características anormales que lo describe uno como espiculados y tenían un tamaño significativo de 10 por 11 milímetros. Todos los nódulos mayores a 10 milímetros tiende uno a estudiarlos para descartar que no sean malignos o no. La característica de espiculado es como lo muestro ahí en la gráfica, como puntas, como salientes, diferente a los nódulos sólidos que no son espiculados, que se ve completamente el círculo, se ve bien definido. Eso le quita la característica de malignidad a simple vista. Pero cuando es espiculado ya hay otras cosas. Esta es la imagen de la ecografía de la paciente. Si se dan cuenta, no se logra diferenciar bien el borde como lo está la imagen de la derecha de la diapositiva, que está bien definida. En cambio, la de la paciente no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina la distancia de ese nódulo. A lo cual se procede a sacar una característica donde lo reporta el radiólogo como un nivel de alta sospecha de malignidad. En este caso, se solicita biopsiar ese nódulo, a lo cual la biopsia nos dice que hay un carcinoma papilar de categoría quinta. La categoría de malignidad, aquí se las traigo, se clasifica del 1 al 6, donde si la muestra no hubiera sido, donde la muestra no sirviera, lo dejan en una categoría 1. Y la conducta es repetir la biopsia. Si hubiera sido categoría 2, nos dicen que no hay nada de malignidad, que es algo benigno, simplemente se le hace vigilancia en el tiempo. Si es una categoría 3, dice que es algo indeterminado, no se sabe, tendría que repetirse la biopsia o hacer alguna otra conducta. Si la categoría fuera 4, ya nos están hablando de una sospecha alta de malignidad, casi hasta un 30%, y la conducta médica que sugieren es la lobectomía, o sea, quitar una parte de la tiroides completa. Si es categoría 5, la sospecha de malignidad sube a un 75%, y la conducta es o quite media glándula o quite la glándula completa por esa sospecha de malignidad. Y en este caso, pues la categoría que tenemos de la paciente era una categoría 5, o sea, alta sospecha. Sin embargo, sin tener un tratamiento médico convencional, quimioterapia, radioterapia o intervenciones quirúrgicas, tuvo una asistencia espiritual donde posterior a esta intervención espiritual, como médico claramente necesito evidencias, tráigame una ecografía control después de lo que le hicieron, ¿sí? Y esa ecografía control sin necesidad de intervención quirúrgica nuevamente de nuestra paciente Yolanda, nos la trae con una opinión de una ecografía de tejidos blandos de cuello y tiroides dentro de límites normales. Había desaparecido completamente el nódulo de los 10 por 11 a absolutamente 0. Ni siquiera un quiste pequeño, una disminución de tamaño, una característica benigna, sino una completa desaparición de algo de categoría 5 a tener una ecografía completamente dentro de los parámetros normales. Aquí nos damos cuenta de esa intervención que efectivamente sin comprender este tipo de leyes, sin comprender la naturaleza espiritual, diría uno un milagro o la ecografía quedó mal o simplemente algo pasó. Pero haciendo un seguimiento, entendiendo todas estas leyes de la espiritualidad, comprendemos que es algo que se puede presentar, que es cierto que la evidencia no lo muestra y comprendemos cómo funciona esa dinámica. En la Génesis, según el espiritismo, en el capítulo 14 nos hablan de esos fluidos, de las curaciones, donde nos dicen que la curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. Nos están explicando cómo funciona esa dinámica. Todas esas células, esas estructuras pequeñas empiezan a ser reemplazadas por moléculas sanas y es lo que se va a expresar a nivel grande como una condición de recuperación de salud. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada. Aquí hay diferentes puntos a tener en cuenta. El merecimiento del paciente
y aquel que genera la intervención. Yo puedo tener una sustancia muy pura, pero si la meto en un recipiente sucio, por más pura que esté la sustancia, ya se empieza a deteriorar por el recipiente. Entonces ahí tenemos que sumarle una cantidad de cosas que no solo cuenta con la intención de una de las partes o con la mejor energía del plano espiritual para que haya una efectividad a nivel curativo. ¿Cuáles son estos recursos terapéuticos que el espiritismo nos ofrece? La oración, una de las herramientas más grandes para empezar a intervenir los temas de salud. Los pases magnéticos, entendiéndolo como una técnica, como unas herramientas que nos permiten armonizar todo nuestro campo periespiritual y ver reflejado esto en el plano físico y en el plano espiritual. El agua magnetizada también, estos fluidos que lo podemos tener en nuestra casa, que simplemente con una buena conexión con la espiritualidad va a cargarse este fluido y estas herramientas que pueden absorber de una manera tan significativa todos estos elementos curativos. La caridad nos dan como herramienta esa ayuda al otro. No solo se trata de hablar, de leer o de escribir, sino de empezar a tener esa conexión con los demás para potencializar todo el núcleo energético que puede generar este tipo de acciones. El voluntariado, todas las acciones de compartir, de pensar en el otro, van a generar de manera grupal energías y ambientes que van a permitir muchas condiciones de salud óptimas. En ocasiones ese aislamiento, ese pensamiento egoísta o individual empieza a generar ese deterioro en temas de salud. Y cuando se empieza a hacer estas acciones desinteresadas por el otro, a compartir con un grupo de personas en cualquiera de los escenarios, esa condición de salud también empieza a mejorar. Y no tiene nada de mágico, sino como nos lo dice la espiritualidad, pues son esos recursos terapéuticos en los cuales nos invitan a ser parte. La educación espiritual, no podemos accionar sin conocer, también es importante la lectura, también es importante el crecimiento, también es importante el leer, releer, estudiar y compartir cualquier tema. No es simplemente una lectura o yo ya sé, sino poder entrar a reflexionar cada uno de los puntos que tenemos en el día a día. Los valores morales, que son estas herramientas que generan una vibración alta, que generan una sintonía con los espíritus superiores para empezar a tener ese tipo de respuestas, de manifestaciones. La manifestación espiritual la tenemos con los que estemos sintonizados. Si tenemos un bajo patrón vibratorio, sintonizaremos con ellos o viceversa. Si tenemos esos valores morales potencializados, pues serán ellos los que se simpatizan con nosotros. El recurso terapéutico de la desobsesión, también comprendiendo que hay espíritus que pueden generar sintonías donde nos deterioran la condición física y el espiritismo nos da esta herramienta para poder intervenir y ayudar en los dos planos de la vida. A diferencia de otras corrientes de pensamiento, de pensar que yo tengo que pelear, que luchar, que maldecir a una entidad espiritual que está generando daño, la invitación que hace el espiritismo es amar, a conciliar, a darle la energía y el beneficio y el amor tanto a la víctima como al victimario, a todos los espíritus que puedan estar influenciando. Todos, como hijos del mismo Padre, requerimos de ese amor para poder trascender y son las herramientas que el espiritismo nos brinda. En este momento, ya sea en sus casas o ya sea aquí en el salón o ya sean los escenarios donde estamos recibiendo estas influencias espirituales. Aquí en este segundo ya estamos compartiendo con el plano espiritual que está entregándole a cada uno de ustedes esa energía. Ya estamos en este momento entrando en sintonía, en absorción de esos fluidos. Estos entornos efectivamente se prestan para eso, para recibir, para entregar, para que efectivamente enfoquemos. De nosotros depende esa disposición para poder recibir todo eso, efluvios y todas esas bendiciones que nos entrega la espiritualidad en este y en todos los lugares donde queramos recibirlo de esa manera. La espiritualidad nos muestra de que simplemente están ahí, nos están acompañando. De la misma manera que la microbiología
duró muchos años para descubrir que en el piso posiblemente aquí hayan bacterias. Sin necesidad de ver las bacterias, ya sabemos de esa realidad. ¿Por qué? Porque ya se estudió eso. Sabemos que en el piso hay mugre, que hay bichos, que hay moléculas. De la misma manera en que se creció ese estudio, la espiritualidad hizo lo mismo. Y aunque no los veamos, aunque incluso muchos no los perciban, ya sepan que la espiritualidad nos muestra que están en este momento al lado nuestro, que nos están irradiando de esa energía que todos en este momento estamos solicitando, que hacen parte de esa respuesta a nuestras oraciones que en ocasiones no entendemos o no las recibimos de una manera clara, pero ahí están generando respuesta, movimiento, actividad de manera permanente. En el Evangelio, según el espiritismo, nos educan sobre amad vuestra alma, pero cuidad también del cuerpo, instrumento del alma. Ignorar las necesidades de la propia naturaleza es ignorar a la ley de Dios. La invitación es no descuidar la condición de salud, no entregarnos completamente a ninguno de los dos extremos, que todo me lo haga la espiritualidad y que todo me lo cure la espiritualidad y yo ignorar esas leyes que el mismo cuerpo exige, los mismos cuidados terapéuticos exige, porque estaríamos ignorando también esa ley material, esa ley del trabajo, esa ley que nos invita a cuidar también nuestro cuerpo. Como herramientas, Johanna de Angelis también nos entrega las herramientas de cura, donde nos dice que toda curación procede de Dios. Y como Dios es amor, he aquí que el amor es esencial en el mecanismo de la salud. Las herramientas para generar esas condiciones armónicas nos está invitando la espiritualidad a amar. Esa sintonía que tenemos en nuestro diario vivir, en la lectura, durante el sueño, durante los entornos familiares, estamos constantemente en comunión con esta espiritualidad, donde nuestros hermanos espirituales de esta o de otras existencias nos están acompañando de manera permanente, sintonizándonos, solicitando, alineándose y orando por nosotros, de la misma manera en que nosotros lo hacemos con ellos. En la revista Espírita, nuevamente de Allan Kardec de 1868, en la publicación del año número 3 de marzo, nos dicen: no es un efecto milagroso, sino un fenómeno que debe tener su causa en leyes de la naturaleza todavía desconocidas, entendiendo ese evento de cura. El fluido curativo, verdadero agente terapéutico cuyas cualidades varían según el carácter físico y moral de los individuos. Nos empieza a comprender la diferencia y el merecimiento de cada uno. ¿Por qué un mismo medium o un mismo pasista puede generar la acción de cura en una persona y en otra no? Pues por toda la suma de características físicas y morales de cada una de las partes. No corresponde solo a uno, no corresponde solo al que vaya a generar la intervención o al espíritu que vaya a entregar los fluidos, sino hay unas características de todos los participantes. Hay fluidos que estimulan y otros que calman, fluidos fuertes y otros suaves, y de muchos otros matices. No podemos generalizar la intervención en el tema de la salud de que va a ser calmarme o que va a ser potencializarme, porque las enfermedades y las causas son completamente variadas. En algunos casos necesitamos retirar esa carga y en otro cargo necesitamos entregar. Entonces no es el mismo sistema, el mismo circuito, sino los fluidos pues van a variar de acuerdo a las necesidades. Nos dice que la sanación depende en principio de estas cualidades de fluidos sean apropiadas para contrarrestar la naturaleza y la causa del mal. Y pasa lo mismo que pasa en una consulta médica o con los medicamentos. Hay medicamentos que me pueden controlar los síntomas, pero no me quitan la causa. Lo mismo pasa con las terapias espirituales. Yo puedo generar intervenciones, controlar algo de síntoma, pero si la causa no la quito, va a volver nuevamente el mismo episodio, va a volver el mismo malestar, va a volver... Y tenemos que tener claridad de que no es que no haya funcionado, sino hacia qué debemos estar trabajando para erradicar realmente
ese mal que estamos teniendo. Si queremos solo controlar síntomas o queremos ir a la raíz para erradicar ese tipo de condición. La sustancia fluídica produce un efecto análogo a aquel de la sustancia medicamentosa, lo que acabamos de explicar. El cuerpo se puede asistir de manera espiritual y de manera física. Hay medicamentos que ayudan, pues tenemos que recibirlos. Hay ayudas espirituales que van a funcionar, pues también podemos recibirlos. Un manejo en conjunto para entender el efecto que puede tener en nuestro cuerpo. La eficacia es más general sin ser universal. O sea, cualquier tipo de enfermedad o patología, pues va a servir, sin decir de que funcione exactamente igual en todos, porque igual las cualidades son modificables de acuerdo al pensamiento. Reparar un desorden orgánico por medio de la introducción en el organismo de materiales sanos que sustituyan los materiales deteriorados. Son las herramientas que Kardec en esta publicación de la revista pues nos esclarece frente a esas condiciones de salud. En la obra Siembra de los Mediums de Emanuel, a través de la mediumnidad de Francisco Cándido Javier, nos dice: organicemos así el socorro de la oración al lado de todos los que padecen en el cuerpo dilacerado. Mas si la cura tarda, jamás nos aflijamos. Sea en el lecho de lino, de seda, paja o piedra, el dolor es siempre el mismo, y la plegaria en todas las partes es bendición, reconfortación, amparo, luz y vida. La ayuda la necesita absolutamente todos, desde el más adinerado, el que tenga las mejores condiciones materiales, hasta el más necesitado que está durmiendo en ese lecho de piedra. La invitación es que el dolor igual todos lo sienten y tenemos nosotros esas herramientas de la oración y de la cura, no solo para con nosotros, sino con las personas que están también a nuestro alrededor. Y a pesar de padecer esas condiciones dilaceradas del cuerpo, no nos aflijamos entendiendo ese gran mensaje y ese aporte que la espiritualidad nos invita. Esa intervención permanente, esa intervención y esa conexión que tenemos y que en ocasiones simplemente con esa petición, ahí tenemos la asistencia, la ayuda médica. Este tipo de experiencias se viven diariamente en cualquiera de los entornos. André Luis, en la obra de Conducta Espírita, también nos dice que la fuerza poderosa del pensamiento tanto elabora como extingue muchos desequilibrios orgánicos y psíquicos. Entonces aquí debemos entrar a evaluar si ese pensamiento está elaborando o está extinguiendo nuestra condición de salud. Y que la condición de salud en pensamientos no es solo psíquico o mental, sino también de manera orgánica. Esos pensamientos de ira, de desespero, de tristeza empiezan a afectar nuestro cuerpo. Nos lo está mostrando la espiritualidad y también tenemos una cantidad de soportes de ese tipo de efectos. Un mal pensamiento, unos niveles de estrés, de preocupación, hace que el cerebro libere unas sustancias y empiece a desequilibrar las funciones del resto del cuerpo. El corazón lata más rápido, que el ácido del estómago se produzca en mayor cantidad y vengan dolores del estómago, que tenga problemas de mala absorción del intestino y se generen episodios de diarreas y un poco de síntomas solo por pensamientos, solo por ira, solo por emociones, se liberan sustancias y generan ese efecto en el cuerpo. El doctor Becerra de Meneses también nos dice: si deseamos la cura de nuestras enfermedades, el primer paso es amar, el segundo es amar y el tercero es amar. Nos siguen entregando las mismas herramientas que tenemos desde hace más de 2000 años frente a la condición de gozar de una buena salud. Nuestro guía espiritual también nos dice: recordad, el camino de Jesús nunca fue de felicidad total. Muchas espinas y muchas tentaciones tuvo, pero su humildad y sencillez lo llevó a ser eterno. Orad. Estas herramientas comprendemos de que incluso ese guía y modelo de la humanidad, el Maestro Jesús, cuando llegó acá, no estuvo exento de vivir esas espinas y esas tentaciones. No es que nos quiten las pruebas, no es simplemente querer estar en un entorno completamente de paz, si ni siquiera ese instrumento y ese modelo que tuvimos sufrió
pues ahí es la forma en que refleja también estas acciones de sencillez, de humildad y de oración para poder continuar. Humildad ante todo, nos dice la espiritualidad. A todas las criaturas que te rodeen, trátalas como tratarías a un bebé recién nacido. Recordad siempre que son mundos distintos y ese amor con que se entrega a un bebé es el amor que debes tener a cualquiera, sin excepción. Con oración, humildad y sencillez, puedes ayudar con tu energía positiva a los demás. La terapéutica no es solo para nosotros, sino nos da las herramientas para poder ayudar a los demás. En la consulta médica, nosotros vivimos una experiencia permanente de comunicación entre los dos planos de la vida. Los escenarios donde el médico y el paciente empiezan a comprender su enfermedad o sus condiciones siempre están con la asesoría y con la compañía del mundo espiritual. El guía espiritual del médico y los espíritus protectores del paciente entran en una conexión y armonizan el sitio para que efectivamente se pueda canalizar terapéuticas y conductas médicas adecuadas. Ahí es donde incluso vemos también la efectividad de la relación médico-paciente para la solución en términos de salud. Muchos pacientes solo con el compartir con el médico que entraron en buena sintonía salen más alegres, salen más cómodos, salen en unas buenas condiciones y viceversa. El que iba por unos exámenes y discutió con el médico, tuvo dificultades, salió con dolor de cabeza, enfermo, con todas las condiciones. Y ese espacio es permanente. En nuestra consulta nos damos cuenta de eso, cómo los espíritus de ambos, paciente y médico, entran en comunión, establecen armonización y se genera ese tipo de efecto. En las intervenciones quirúrgicas también hay una compañía, si hay una conexión y un conjunto y una intención, va a haber esta intervención de la espiritualidad durante todo el acompañamiento para los dos planos, para el interventor o al intervenido, va a recibir. Necesitamos entrar en esa realidad con la que estamos conectándonos, entender que cualquier cosa que sintonicemos en los entornos en los que estamos, pues la invitación, como nos lo ha dicho la espiritualidad, es a través del amor. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Maestro Jesús? Devolver la salud a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios y dar de gracia lo que de gracia recibiste. Lo aborda más amplio el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 26. También nos dice el Maestro Jesús hace más de 2000 años, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Al que llame, se le abrirá. Esa conexión con el Maestro Jesús es de manera permanente. Esa conexión y esa compañía, como lo dijo él, donde hayan dos, en mi nombre ahí estaré. La conexión con nuestros mentores espirituales y con el Maestro Jesús va a ser permanente cuando estemos sintonizados con la espiritualidad, con nuestro amigo, con nuestro enemigo, y de esta manera vamos a recibir esa condición y esa intervención de salud. Para todos, muchas gracias. Médico que tenga intención paz, puede que puede resultar. Y esto empieza. Bueno, hay una pregunta donde dice que un médico que tenga vibraciones bajas puede afectar el resultado de una cirugía en algún paciente. No solo del médico, cualquiera de las partes, amigos, enemigos, conocidos o desconocidos, van a intervenir al momento de una intervención en salud, sea quirúrgica o no. Si entramos nosotros en sintonía o la mejor disposición de un equipo está con la intención de ayudar a alguien,
pero una de esas partes genera alguna distorsión, van a haber algún tipo de efectos y de secuelas de manera automática. Pero como todo, mayoría gana. Ahí es importante tener en cuenta qué tanto estamos sumando la mejor intención o no. Hay algunos artículos y algunas publicaciones que nos mostraban cómo el efecto de la oración beneficiaba al paciente que iba a entrar a cirugía. Algunos beneficios que tenía la oración a distancia o la oración con el paciente, que tenía un efecto incluso positivo, pero viceversa. Incluso también hay unas publicaciones que nos dicen que la oración hacia una persona le ocasionó complicaciones después de una cirugía. Y ahí empieza uno a comprender qué fue lo que analizaron o cuál fue la dinámica que utilizaron para llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces no es solo repetir unas palabras, no es solo llenarse uno de un poco de textos para decir estoy orando o estoy beneficiando, sino que hay toda una intención detrás de todo esto, pues para notar efectivamente los efectos sobre la terapéutica. Por eso nosotros somos herramientas de transmutación energética. Si nos devuelven mal, si nos están irradiando mala energía, de nosotros nos corresponde si aceptamos eso por sintonía o la transformamos de acuerdo a lo que nosotros estamos entregando. Ahí es donde las palabras del Maestro Jesús de que no es ojo por ojo, sino que si te dan una cachetada, pon la otra mejilla, no es responder igual, no es que si me están generando factores de odio o de mala vibra, vaya yo a responder igual porque me sintonizaría con eso. Es ponernos a la mejor disposición y, como lo decía, incluso amar o entregar y orar por los que nos odian o nos calumnian para efectivamente no tener ese tipo de efectos y de riesgo. Yo tengo una pregunta, por favor, doctor. Gracias. ¿Los espíritus pueden influir sobre los seres vivos para que se acerquen a los recursos terapéuticos, para obtener los beneficios de los recursos terapéuticos, utilizando esos recursos como lo que usted mencionó, la oración, los pases, el agua magnetizada, la caridad, el voluntariado, la educación espiritual, los valores morales, la desobsesión, para que los seres humanos vivos tengan esos beneficios acercándose a esos recursos? Los espíritus pueden influir. La influencia es permanente y va a ser escuchada o no si nos sintonizamos con ellos. Si nuestra conducta es negativa y hay un espíritu bondadoso o de amor que quiera irradiarnos y darnos impulsos para ir hacia un lado más terapéutico, más sano, pero no entramos en buena sintonía, posiblemente no lo sintamos, no escuchemos y no sigamos esas recomendaciones. Y por el contrario, si estamos sintonizándonos con espíritus, si es en un pensamiento negativo o algo, y nos influyen a tomar decisiones, conductas, espacios del mismo tenor vibratorio. Pero como lo decía la espiritualidad, permanentemente son ellos quienes nos dirigen de acuerdo a esa sintonía. Nada es casual. Una conversación, un tema, coger por una vía a la derecha, a la izquierda, abrir muchas de esas herramientas que consideramos casualidad, realmente son esas influencias de los espíritus que nos han impulsado, nos han llevado de una u otra. Algunas de las narrativas que nos hace la espiritualidad es, por ejemplo, ese hombre que tiene mucha sed en el desierto y que simplemente pide a Dios, necesito agua, quiero agua, y que si no considera la influencia de los espíritus, no va a notar cómo un espíritu puede darle una influencia y una tendencia a que coja hacia la derecha, donde se va a encontrar con un pozo de agua. Y esa influencia del espíritu, él la lleva y coge el camino de la derecha, se encuentra con este fluido, se encuentra con el agua y va a decir, menos mal se me dio por coger para la derecha y no para la izquierda. Sí, qué buena suerte la mía haber cogido por aquí porque me encontré con esto. Pero si reconocemos esa relación con la espiritualidad, nos vamos a dar cuenta que es la respuesta que Dios le dio a ese hombre que oró. Son esas herramientas y ese agradecimiento a la espiritualidad de decir, gracias a tu influencia me permitiste orientar hacia este lado de la derecha y encontrar ese fluido que me va a ayudar y que me va a saciar la sed. Entonces, la realidad es que siempre vamos a estar influenciados y nos corresponde a nosotros darnos cuenta
esa compañía que sí nos está brindando la espiritualidad permanentemente, tanto para lo bueno como para lo malo. Es importante hacer esa autoevaluación, darnos cuenta cuáles son nuestros pensamientos para saber cuál es la influencia que estoy recibiendo en este momento. Pero claramente, si nos entregamos en oración, vamos a tener esa inspiración y esa compañía de los espíritus para tener esa claridad, esas ideas para ir hacia el lado de lo que corresponda. Entonces, esa sintonía tiene que derivarse de una verdadera actitud. Es correcto. La responsabilidad que el mundo le entrega a el que está acá es de nosotros. Cada uno es responsable de sus actos. Nosotros con nuestras acciones somos con los que nuestro libre albedrío sintonizamos con uno con otro. No debemos culpar, beneficiar a los demás, sino que es nuestra actitud la que nos va a permitir entrar en ese tipo de acciones. Pero sí, nosotros, nuestra actitud, nuestras decisiones nos van a llevar a eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos a nuestro querido Anderson por esa hermosa conferencia en la tarde de hoy y también agradecemos al personal del cancerológico que también asistieron a esta hermosa conferencia y a algunos compañeros del área de la salud. Gracias por haber aceptado la invitación que se les realizó. Le dejamos la palabra a nuestro director. Sí. Pues se siente Anderson. Muy buenas tardes para todos quienes están en la plataforma, como para quienes están acá en la sala presencial. Querido Anderson, médico espírita, gracias infinitas, de corazón se lo expreso, por la cátedra de enseñanza que nos ha dado en el conocimiento médico fundamentado en la doctrina espírita. Muchísimas gracias. Que por favor se acuerde de que aquí hay un grupo de amigos que lo queremos, que lo necesitamos. Y permítame, a nombre de quienes están aquí en la sala, como de quienes están en la plataforma, darle un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, para terminar la actividad en la tarde de hoy, vamos a hacer nuestra invitación para el próximo sábado. Vamos a realizar la oración de cierre. Invitamos a todos para que cerremos nuestros ojos, tranquilicemos nuestro pensamiento y dirijamos al Padre Celestial el agradecimiento por esta hermosa conferencia en la tarde de hoy. Especialmente te agradecemos, Padre Santo, por darnos la oportunidad de tener aquí a nuestro querido Anderson entre nosotros. Y te pedimos para que lo sigas bendiciendo en ese sendero maravilloso de la espiritualidad, de esa entrega al servicio de la salud de una forma armónica, Señor. Al Maestro Jesús, que es el médico de las almas, te agradecemos por extender siempre tus brazos amorosos sobre todos aquellos hermanos que necesitan del consuelo, de la fortaleza, y sobre todo del aliciente para continuar hacia adelante en este caminar. Agradecemos a nuestros espíritus espirituales que siempre nos acompañan en cada una de nuestras tareas.
y solicitamos al Padre Celestial para que bendiga todos los espíritus bondadosos, amorosos que dirigen el movimiento espírita colombiano, para que sigan en cada casa espírita, cuidándola, guiándola por ese sendero del verdadero amor. Agradecemos a todos los médicos espirituales, especialmente a nuestro querido doctor Becerra de Meneses, porque siempre extiende sus plegarias, sus oraciones sobre este plano corporal, para que también nuestro Padre Santo le siga dando esa gran sabiduría de poder guiar y orientar a tantos seres que necesitan del consuelo, que están perturbados física y espiritualmente. Envolvemos también a todos aquellos seres que se han quitado la vida, para que los efluvios de paz, de conciencia y de arrepentimiento de haberse quitado la vida, les dé a ellos ese pequeño consuelo de vivir esa experiencia en ese momento y darse en cuenta que han cometido un error, pero que el Padre nos ama tanto que en medio de esa dificultad nos da la oportunidad de mejorar y de cambiar, siempre y cuando nosotros tengamos esa voluntad de ese arrepentimiento sincero. Agradecemos, oh Padre Santo, la tarde de hoy que nos has dado y que siempre se haga tu santa voluntad y que así sea. Muy buena, les deseamos un lindo fin de semana a todas las personas que han participado en la conferencia en la tarde de hoy.